A través de diferentes exámenes se diagnostican los tumores neurológicos. Las pruebas de resonancia magnética, la tomografía computarizada o una biopsia son los procedimientos más frecuentes. La mayoría de las personas con esta enfermedad reciben una combinación de todos estos. Alberto Dau, médico cirujano, Universidad Metropolitana. Neurocirujano, Pontificia Universidad Católica Río de Janeiro, Brasil. Miembro de la Sociedad de Neurocirugía de Río de Janeiro, Brasil. Miembro de la Asociación Colombiana de Neurocirugía. Los barranquilleros también consultan. Doctor, la pregunta que me inquieta es saber cuáles son los tumores que más afectan a la población. Cuando se habla de tumores cerebrales, se dice que los más comunes en el cerebro son las metástasis, o sea, los tumores que vienen de otro lado del cuerpo y se siembran en el cerebro. Los primarios, o los que nacen primero del cerebro, los más comunes son los gliomas. Es un tipo de tumor producido en una célula que es la glía, que es parte de las células cerebrales. Buenas, ¿qué es el grado de un tumor? La Organización Mundial de la Salud clasifica los tumores en benignos y malignos. Los malignos los clasifica en 4 grados, 1, 2, 3 y 4. Grados 1 y 2 se consideran tumores de bajo grado, menos malignos, y grados 3 y 4 tumores de alto grado, más malignos. O sea, son tumores malignos, pero de diferente grado de agresividad. Buenas, doctor, ¿cómo se determinan los grados de un tumor? El grado de agresividad o de malignidad del tumor solo lo puede determinar el patólogo, con las pruebas de las biopsias que se toman o el fragmento de tumor que se manda a patología y la visión microscópica del tumor, más unas pruebas de inmunohistoquímica que están haciendo actualmente, permite determinar el grado de malignidad del tumor. Y para seguir con nuestro tema del día, el tumor, invitamos a nuestro programa al neurólogo Juan Carlos Rodríguez. Juan Camilo Rodríguez, internado especial en Neurología y Neuropatología, Universidad Nacional de Colombia. Medicina y Cirugía, Universidad Nacional. Neurociencias, University of Toronto, Toronto, Canadá. Médico residente de Neurología, Hospital Universitario de la Princesa, Madrid. Muchas gracias por la invitación. Espero ser útil con mis comentarios acerca de lo que vamos a hablar. Doctor, en el caso de los tumores cerebrales, ¿en qué porcentaje tienen origen neurológico y cuáles son las principales manifestaciones? Bueno, los tumores en general, el porcentaje de tumores de origen neurológico en la población general abarca alrededor de un 10 o un 15%. Los tumores cerebrales, lógicamente, tenemos que catalogarlos en distintos sentidos. Uno son los tumores cerebrales que son de origen primario, es decir, en cuanto al sistema nervioso central como tal, y otros son los tumores que derivan de otros cánceres en otros órganos de la economía y que terminan proliferando y expandiéndose al sistema nervioso central. Las manifestaciones clínicas más frecuentes de los tumores cerebrales podemos, dividirlas en dos grupos. Uno son las manifestaciones clínicas que son propias del sistema nervioso central y otras son las manifestaciones sistémicas o de todo el cuerpo que se producen por este tipo de tumores. En ese sentido podemos hablar de manifestaciones neurológicas que dependerán de la localización en el cerebro del proceso que se esté dando. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay síntomas muy frecuentes. La cefalea o dolor de cabeza es un síntoma que frecuentemente vemos en la consulta y que es motivo de preocupación para muchos pacientes. Es por eso que hay que tener en cuenta varios factores. Primero, en los pacientes que sufren de manera crónica de dolores de cabeza, ante un cambio de patrón o ante un cambio en las características habituales del dolor de cabeza, debe ser un signo de alarma que debe hacernos consultar al especialista. Por otro lado, hay otros síntomas que se relacionan directamente con la localización, como son síntomas motores o sensitivos o síntomas inclusive visuales o auditivos.
En este sentido sí quiero enfatizar que los síntomas visuales o los síntomas auditivos, lo que en general debe llamar la atención es que sean de un solo lado del cuerpo. Cuando vemos síntomas en general que son relacionados con un solo lado del cuerpo, debe hacer preocuparnos y pedir una opinión por un especialista. Desde el punto de vista clínico, ¿cómo se dividen? A ver, los tumores cerebrales, digamos que tenemos dos tipos de grupos. Los tumores que derivan de la parte genética, es decir, hay una gran cantidad de tumores que derivan de los antecedentes genéticos y familiares que tenemos. En este sentido es importante nombrar síndromes genéticos directamente relacionados con uno o varios genes, y en eso incluimos varias enfermedades como la neurofibromatosis, que es una enfermedad de la piel y el sistema nervioso, o la enfermedad de Turcot, que son enfermedades de la parte gastrointestinal asociada al sistema nervioso, o inclusive enfermedades como la esclerosis tuberosa, que son alteraciones corticales que derivan habitualmente en cuadros epilépticos. Sin embargo, hay otro tipo de factores que, digamos, son el gran cúmulo de este tipo de causas, como son los factores ambientales. Ahí encontramos la dieta, y todos hemos oído hablar de la dieta, muchos alimentos relacionados, particularmente los alimentos curados, los alimentos que tienen nitritos. Pero hay otros factores también, como la exposición a tóxicos, a plaguicidas, y inclusive en muchos de estudios se ha intentado relacionar el uso de dispositivos electrónicos, incluidos los celulares, en este tipo de tumores. Sí cabe resaltar que los estudios con respecto a los celulares, por lo menos, no son estudios conclusivos, son estudios contradictorios que no permiten sacar, digamos, conclusiones válidas. Como resumen, yo diría que es la conjunción de una base genética con una parte ambiental que genera la exposición y la relación con el cáncer. ¿Cuándo un tumor se convierte en cáncer? Bueno, ahí en ese punto hay que aclarar algunos conceptos. Primero, para llegar al concepto de tumor es importante determinar el concepto de neoplasia. Neoplasia, digamos, es un crecimiento anómalo de células o tejidos en un organismo. Cuando hablamos de tumor, el tumor realmente lo que se refiere es a la apariencia física de esa neoplasia, es decir, lo que vemos de la parte neoplásica. Es importante aclarar, muchas veces se habla de tumor benigno o maligno, dependiendo del comportamiento, y cuando hablamos de tumores cerebrales sí es importante enfatizar que muchas veces no utilizamos la palabra benigno en términos de que tener una masa en el cerebro pues ya implica que va a ser un procedimiento de que no es una situación fácil, ¿no? Cuando hablamos de cáncer, en general la gente tiende a valorarlo de manera maligna, es decir, cuando se habla de cáncer se contextualiza en una situación, digamos, de malignidad. Sin embargo, siendo estrictos en el concepto, hay cánceres que habitualmente pueden ser benignos, es decir, cánceres que tienen una proliferación e inclusive una invasión al propio tejido, pero que tienen un comportamiento celular benigno. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos a Salud en Sintonía.